La intención de hoy es hablar primero de algunos aspectos específicos que han pasado ahora con la pandemia en manifestaciones de psiquiatría, para después irnos a hablar de técnicas de neuromodulación, que hay que adelantar que algunas de las técnicas de neuromodulación ahora hemos podido adaptarnos para poderles dar tratamiento a los pacientes con ansiedad y depresión ahora en tiempos de COVID, y poder resolver un poquito las dudas que puedan tener al respecto. Entonces la plática la estructuramos más con una base teórica eh, de ansiedad y depresión durante algunos minutos, y luego temas de neuromodulación y resolución de dudas. En específico, si hablamos de la pandemia, tenemos que ser bien claros de cuál es la evolución de los desastres y la evolución psicológica. Aquí tuvimos claramente una fase predesastre, donde sabíamos, teníamos información de algo que pasaba en China, que no se veía bien, que les estaba yendo muy mal. Después Voy a echar vimos, unos pedos ahorita. después vimos la Unos situación pedos estás hablando, que para se escuchen pedos. Europa, la complicación en Italia, en España. Ya sabíamos que iba a pasar. El 11 de marzo es que se declara la pandemia, pero el 3 de marzo es que en México ya habíamos tenido el impacto del primer paciente. Esa fue nuestra fase de predesastre, con la amenaza, el impacto que vino a partir del 3 de marzo. Y de ahí en adelante tuvimos, como pasa, por ejemplo, cuando hemos tenido un temblor, tuvimos una fase heroica donde todos colaborábamos, todos trabajábamos en lo que nos tocaba, incluso, y fuimos testigos de cómo la cuarentena, muchas organizaciones y personas la comenzamos antes de que la declarara el gobierno federal, en esta actitud heroica de combatir y de ayudar. Llegamos a ese punto de luna de miel, y desde entonces, pues las noticias y la manifestación de la mayoría de las personas ha sido de impacto negativo: bajo estado de ánimo, derrotismo, cansancio, cansancio del confinamiento, miedo al momento de salir, esto que le llamamos síndrome de la cabaña. Hay nuevos eventos que a veces podemos interpretar de formas desproporcionadas, nos ganan esas sensaciones, tenemos un sub y baja, vivimos en esta época de desilusión, como las noticias no ayudan mucho, y después empezamos a tener una subidita, y fíjense cómo en la línea de abajo de tiempo hablamos de que esto dura hasta el primer año. Después del primer año empieza una reconstrucción psicológica, que es que lleva a una mejoría en cuanto a la recuperación de eventos como estos. El estrés exagerado, que esto lo que hemos tenido es un trastorno de estrés agudo, una evolución de estrés exagerado, desproporcionado, fuera de lo normal, extraordinario, y que nos hace reaccionar de forma física y de forma mental. Tenemos síntomas vagos, pero muy deleterios en cuanto a calidad de vida, con dolores de cabeza, contracturas musculares, problemas dermatológicos como pérdida de cabello, dermatitis, alteraciones cognitivas, infartos, incremento de presión arterial, taquicardia, palpitaciones, dificultades respiratorias fuera del tema de la infección, y alteraciones metabólicas, porque en esta respuesta al estrés exagerado, pues nuestro organismo identifica una fase de emergencia y nos libera metabolitos derivados de la glucosa, que nos hacen tener problemas metabólicos. A nivel emocional, vamos a tener ideas repetitivas de carácter exagerado que no me dejan avanzar, que se clavan, se vuelven circulares, no me puedo librar de ellas. Problemas intelectuales para atención, concentración, memoria, velocidad de ejecución, de interpretación y mala toma de decisiones.
Insomnio, que con mucho es uno de los síntomas más prevalentes ahora en la cuarentena y en lo que viene de adaptación ahora en la salida, en la nueva normalidad y el futuro dentro de esta infección. Y alteraciones en la alimentación, en los patrones de alimentación. Y actualmente ya con forma seria estamos viendo los problemas en consumo de sustancias. Ya tenemos datos en cuanto a la psiquiatría relacionada a la pandemia. Los primeros datos son de revistas chinas. Ya empezamos a ver encuestas europeas y México actualmente está participando ya a partir del día de hoy en un esfuerzo de la Asociación Mundial de Psiquiatría para poder medir el impacto psicológico de la pandemia. México, bueno, nos tardamos un poquito más, pero ahí vamos. Fíjense, en el primer estudio que les presento, esto se va a publicar ahora en agosto de 2020 en la Revista Asiática de Psiquiatría. Hicieron encuestas en línea, por una aplicación que se llama WeChat, a 1,210 personas de población en general, donde los niveles de intensidad de depresión andan cerca del 20%, de ansiedad cerca del 30%, y de estrés exagerado por ahí del 10%. Cuando las entrevistas eran para personal médico, los niveles de ansiedad estaban por ahí del 55%. En población en general revuelta, que es el tercer estudio, con población médica que atendía a enfermos, nos encontramos ya datos claros de diferencia en la vivencia de estrés postraumático en las poblaciones que atienden enfermos que en público en general, pero también ya el público en general se está viendo afectado. Y en este último estudio, el cuarto, se entrevistaron a 170 personas que habían estado ya, y esto hay que decirlo, fue en febrero en China, que habían estado ya en confinamiento después de 14 días solamente. Y después de 14 días, medidas de ansiedad arriba del 55%. Ya hay datos de fobia al coronavirus. Aquí está este artículo, fobia como un trastorno de ansiedad que genera un miedo irracional, un miedo que no se quita con la argumentación lógica y conductas evitativas y mala calidad de vida secundarias a esto. En estas mismas épocas de marzo a mayo, el 10% de la población en China ya tenía una fobia al coronavirus. Los factores protectores eran ser de edad media, de género masculino, el nivel de conocimiento científico del COVID, el grado de preocupación y muy a favor, la confianza en salir adelante. Y fíjense que en cuanto a respuesta de conducta hacia la fobia, ya un 80% de la población en China utilizaba diversos métodos de protección en cuanto a la infección por el virus. Sabemos que si tenemos a alguien con una crisis psicológica asociada a cualquier situación, aquí en específico a la pandemia, hay un ABCDE de la Organización Mundial de la Salud de qué tenemos que aplicar para poder ayudar a esa persona. La A es la escucha activa, ser empático, estar ahí, hacer que la persona se sienta escuchada. B es ventilación, el ejercicio respiratorio básico, 4 tiempos de inhalación, 4 tiempos de mantener el oxígeno dentro y 4 tiempos, de 4 a 10 tiempos de exhalación. Ser directivo y conectar al paciente con sus necesidades, saber que si el paciente no ha dormido, no ha comido, no se ha cuidado, no ha tenido contacto con sus familiares, pues es alguien que difícilmente podremos ayudar en cuanto a tema psicológico, de saber cuando ya no es motivo de nosotros en primeros auxilios psicológicos, si necesita una intervención psicológica en crisis, que esa la da un experto en el área de psicología y del resto de salud mental, que ahí están las líneas de atención de crisis, y es la psicoeducación
donde nuestra obligación es divulgar este conocimiento y ponerlo más accesible para la población. Hay mecanismos básicos de afrontamiento que son con lo que respondemos al estrés cotidiano, pero también en las crisis. Por eso nos escuchaban mucho al principio decir que había que cuidar las rutinas. ¿Esto qué quiere decir? Alimentación medida, consumo de sustancias medido. Aquí vemos alcohol, nicotina, tabaco. Tener actividades que me cambien el foco de atención de la pandemia y de cosas que yo no puedo cambiar hacia actividades donde sí me siento retribuido. La activación física con un mecanismo claramente relacionado a sentirse mejor. La relajación, la meditación, el mindfulness y la socialización, que lo hemos dicho bastante, como el distanciamiento social no es un alejamiento afectivo. Y este que tenemos acá, que ha cobrado más importancia, que es el aprender a decir que no, limitar responsabilidades, saber cuándo ya no me toca, distribuirlas, priorizarlas, y ya sea para la casa o para el trabajo a distancia, reconocer cuáles son mis limitaciones, distribuirlas y trabajar en ese sentido. ¿Cuáles son los tratamientos si ya tenemos a alguien que, como veíamos en las tablas de frecuencia, pues ya está teniendo problemas de ansiedad y de depresión? Lo veíamos primero en los no farmacológicos, todo el estilo de vida saludable alrededor de la depresión y la ansiedad. Las psicoterapias, que hay más de 30 escuelas de psicoterapia, tienen su indicación en los trastornos de intensidad leve a moderada. Cada escuela de psicoterapia tiene una aplicación específica. Hay unas de aplicación más clara en depresión, en ansiedad, y en estas intensidades es igual de específica en su funcionamiento y en su mejoría que una farmacoterapia. Aquí les pongo un mapa histórico de los medicamentos, solo para comentarles que las medicinas, la farmacoterapia en ansiedad y en depresión no tiene muchísimos años, tiene de 1950, finales de los 50 para acá, donde tenemos la evolución de los primeros antidepresivos, la revolución del Prozac y sus hermanitos en 1980, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, y luego los que funcionan en varios neurotransmisores, serotonina, noradrenalina, dopamina, que los hemos tenido después, ya medicamentos que se hacen bajo diseño y que mejoran específicamente síntomas de la depresión y de la ansiedad. Esta es una tabla de un estudio del 2007 del American Journal de Psiquiatría. Era en cuanto a ansiedad y fue una encuesta en población americana para ver por qué los americanos no tomaban el tratamiento que se les prescribía para los trastornos de ansiedad. Y vean orden de frecuencias. La primera, porque no sabían cómo hacerlo. La segunda, por problemas financieros. La tercera, por estigma, porque estaban muy ocupados, porque alguna vez tomaron algo y había sido ineficaz, porque no sabían bien de efectos secundarios. Empezaba la negación, por ahí del orden del 20%. Yo pienso que no tengo un problema. Ya nos brincábamos hasta arriba del 30 y tantos por ciento de personas que lo mencionaban, que decían, yo no creo en tomar medicinas para problemas emocionales, y casi el 40% de ellos, porque mi doctor de primer contacto no me recomendaba usar un tratamiento farmacológico. Si se fijan, el estigma en cuanto a los tratamientos, pues incluye también a la población médica. Hay un estudio y un psiquiatra, epidemiólogo psiquiatra, que se ha dedicado a medir el efecto de los antidepresivos. Es el doctor Cipriani. Hizo un estudio en 2009 para ver qué antidepresivo era mejor y hizo un nuevo metaanálisis en 2018. La gráfica se ve muy bonita y tenemos los diferentes antidepresivos, qué tan aceptados en el eje de las Y, qué tan eficaces en el eje de las X, y como en la gráfica que tenemos a la izquierda de la pantalla, como todos, mientras más se alejen de la línea central, son más efectivos.
Y ahí veíamos diferentes niveles de efectividad. No es una competencia, todos son efectivos, todos tienen su indicación, pero lo más importante aquí es decir que todos eran mucho más efectivos que placebo. Este estudio fue motivo de comunicación en general, en medios de comunicación, porque era ya la demostración estadísticamente con todo el rigor de la ciencia de que el uso de un antidepresivo es mejor que el placebo, ¿sí? Porque de repente la discusión de qué tanto era el efecto placebo de un antidepresivo, placebo es cuando utilizamos una sustancia inerte creyendo que tiene un efecto farmacológico. Aquí la discusión está saldada. Usar un antidepresivo mejora depresión, mejora ansiedad. Este es el circuito de Papez, lo describió un neurofisiólogo que habla acerca del lóbulo emocional que vive dentro del sistema límbico. Nuestro sistema límbico empieza en la zona más primitiva del lóbulo temporal, que está ahí entre el hipotálamo y el tálamo. Se conectan esos núcleos que tienen que ver con mis reacciones de sobrevivencia, sueño, hambre, apetito, saciedad, instinto sexual, huida, peligro, todos esos núcleos, el núcleo de la recompensa vive ahí. Por la corteza del cíngulo es el camino, la autopista por el que estos estímulos van a poder llegar a la corteza frontal, que se toman decisiones ahí, se interpretan, se ejecutan, es el sistema de vía de respuesta y termina en el hipotálamo, que es el núcleo donde define el sistema nervioso autónomo como el regulador de las respuestas inconscientes en el organismo y también el gran regulador de las hormonas. Por esto, todos nuestros pensamientos y nuestras vivencias van a tener una correlación con síntomas físicos y viceversa, gracias al sistema límbico. Aquí les tengo una bobina de estimulación magnética. Falta aquí en el esquema dos grandes generadores que producen una corriente eléctrica que en la bobina se transforma en dos pulsos que son concéntricos y en medio de la bobina generan un campo magnético de 3 veces la energía magnética de la Tierra, 3 teslas. Y estos teslas pueden producir un cono de estimulación magnética en el centro que puede penetrar 3,5 centímetros en el cráneo. La neurona es una superficie conductora de electricidad, transformarse de nuevo en electricidad ya en una superficie conductora como la neurona. Si identificamos sitios en la corteza cerebral que están mal funcionando, los podemos acceder a través de una técnica como la estimulación magnética transcraneal y modificar conductas, pensamientos o emociones y tratar enfermedades. Este es el resumen de cómo funciona un estimulador magnético transcraneal. Hasta arriba, los condensadores que generan la energía eléctrica, la bobina que la transforma en el pulso magnético que vemos en el número 3, las capas neuronales que es donde tiene efecto y el efecto que se presenta en un sitio de la corteza que está interconectado con otros y podemos producir un cambio conductual. La penetración, como platicábamos, es de cerca de 3,5 a 5 centímetros. Esa raya blanca que ven ahí alrededor del cráneo es hasta donde podemos penetrar con el estimulador magnético. Y esta es una imagen de resonancia magnética funcional en un paciente que le estamos dando estimulación magnética. Ahí está la flechita abajo a la derecha del sitio en corteza prefrontal dorsolateral izquierda donde le estamos dando estimulación magnética. Los colores rojos son las modificaciones en el funcionamiento de la corteza cerebral de lo normal a esto. Y como si yo doy estimulación en un lado del cerebro, si se fijan, el otro lado del cerebro está teniendo efecto de lo que yo estoy haciendo de un lado. Los cambios que ya podemos producir con los dispositivos de neuromodulación involucran prácticamente a todo el cerebro. Hay otras técnicas como la estimulación de corriente directa. Este es un estimulador soma, que es esa caja pequeña, que puede producir pulsos eléctricos
de cerca de 2 a 3 miliamperes. Están conectados en un ánodo y en un cátodo que van a unos pads, a unos electrodos que tienen que mojarse con solución salina para poder hacer un correcto contacto con el cráneo y que sean una superficie transductora de electricidad, colocados de forma correcta para que ese pulso eléctrico pueda acceder también a la corteza cerebral de forma ordenada y los pacientes puedan tener cambios en sus síntomas. Aquí vemos diferentes técnicas de estimulación de corriente eléctrica. El TDC es la estimulación de corriente directa transcraneal y cómo colocando de forma adecuada los electrodos, el ánodo en rojo, el cátodo en negro, podemos cerrar este circuito alrededor del cráneo y producir estos cambios. Estos cambios, así como les presentaba yo la imagen de resonancia magnética funcional en TMS, en estimulación magnética, en TDCS producen cambios eléctricos y cambios químicos derivados de este cambio eléctrico que hacen que se produzcan las mejorías en los síntomas. Estos electrodos se colocan en F3 y F4, que son zonas del lóbulo frontal de los pacientes. Se da un estímulo de 2 miliamperes con aplicaciones alrededor de la media hora, electrodos chiquititos de 25 centímetros y aplicaciones de 5 a 7 veces por 2 a 3 semanas de acuerdo a qué queramos tratar, ansiedad, depresión, dolor crónico o insomnio. El montaje, como les decía, es hacia las áreas del lóbulo frontal, 2 miliamperes, 30 minutos. Y ya existen estudios, así como les enseñaba los metaanálisis de Cipriani para antidepresivos, estudios que nos hablan de cómo funciona en trastornos de ansiedad. Aquí en específico les traigo un par de estudios reportados 2015-2017 en pacientes de PTSD, que es trastorno por estrés postraumático. 10 sesiones, 20 minutos, 2 miliamperes. ¿Qué pasaba con estos pacientes? Y vámonos a la columna del final, donde tenían mejoría emocional, mejoría en cognición, que es algo que se ve muy afectado en el estrés postraumático. La cognición está atorada en el evento traumático y en rememorar las condiciones alrededor del mismo y que no los deja avanzar. Los síntomas mejoran. En estudios con otros trastornos de ansiedad, generalmente aquí se refieren a trastornos de ansiedad generalizada. Aquí les traigo un estudio de 2014, uno de 2017, 15 sesiones, 30 minutos, 2 miliamperes, con poblaciones interesantes. Fíjense en el de 2014. Un paciente con venlafaxina, sertralina, mitriptilina y quetiapina, 4 medicamentos que habían utilizado con una mejoría en el 90% de los síntomas. En el segundo eran 19 pacientes donde la mejoría alcanzaba hasta el 79% de los síntomas. Este es un estudio de Brunoni de 2013 sobre estimulación de corriente directa. La escala es MADRS, que lo ven en el extremo izquierdo de su pantalla, que es el Montgomery-Åsberg para depresión, la escala de depresión de Montgomery-Åsberg. Y mientras más abajo sean las líneas, tenemos disminución en la depresión. Este estudio es sobre depresión. Todos salieron en un Montgomery-Åsberg de inicio de 30, los 4 grupos de tratamiento que incluyó el estudio. Y la línea café es placebo de estimulación de corriente directa y placebo de fármaco. El poder de la sugestión, cómo los pacientes mejoraron un poco, un 20, 15%, y luego se iba perdiendo el efecto para la semana 6. En amarillo son los que tenían un placebo de estimulación de corriente directa, pero un medicamento activo, que era sertralina, y mejoraron más o menos un 25% para la semana 6. En verde, los que tomaron estimulación de corriente directa y medicamento placebo, donde mejoraron más o menos un 50% de su sintomatología, un 40%.
Y cuando utilizamos estimulación de corriente directa, que es la línea roja, con sertralina, la mejoría superó con mucho al 50% en un plazo muy prudente que son 6 semanas, ¿sí? Con remisión, que quiere decir curación de los síntomas depresivos en el 47% de una población en tan solo 6 semanas. El TV Notas de la investigación médica es el New England Journal of Medicine. Brunoni en 2017 publicó este estudio de TDCS, de estimulación de corriente directa, contra escitalopram en un grupo grande, 245 pacientes. Y aquí vemos en azul el placebo, aquí tenemos escala de Hamilton de depresión, el HDR es la escala de Hamilton, con depresión de moderada a severa, empezando los grupos arriba de 22, 23. Y tenemos el grupo placebo que disminuyó, pero para la semana 10 ya lo teníamos por ahí de 17 de nuevo de calificación. En verde el TDCS, la estimulación de corriente directa, que de 22 a la semana 10 lo teníamos en 14. Hay que recordar que en Hamilton abajo de 10 es asintomático. Y el grupo de citalopram, que de 22 terminó en cerca de 12 o 11, con una diferencia estadística hacia el placebo, pero no una diferencia estadística entre citalopram y TDCS. Por lo tanto, pues hablando de TDCS y de técnicas de neuromodulación, hay pacientes que no se les puede hacer, los que han tenido un traumatismo cráneoencefálico en los últimos 6 meses. Tenemos que considerar especialmente a alguien que tiene epilepsia, que tiene metal en el cráneo, otros dispositivos como un marcapasos o que son menores de 18 años. Es seguro, no causa efectos adversos, no tiene calentamiento, no daña la piel, puede dar un poquito de hormigueo y hay que saber manipular muy bien las esponjas y la solución salina para que los resultados sean los correctos. Y esta es la última diapositiva antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, que es cuál será la evolución esperada en esta ola de la pandemia. La OMS nombró la primera ola de la pandemia los infectados, la segunda los que tuvieron enfermedades urgentes no COVID y no han podido ir a los hospitales que están llenos. La tercera, que son los que tienen enfermedades crónicas y que no han podido ser atendidos en los hospitales. Y la cuarta es la salud mental, que ahorita estamos empezando a padecer el coletazo más feo. Si se acuerdan de la gráfica con la que empezamos, pues con esta quisiéramos acabar, ¿no? Hay un nuevo virus en China, la negación, esto no va a pasar aquí, ¿por qué no se tomaron las medidas antes? China, esto está muy feo, ¿qué nos va a pasar? La aceptación de por qué, chin, resignación, esto pudo haberse hecho de forma diferente, ir hacia arriba, adquirir nuevos hábitos, nueva normalidad, nuevas formas de hacer las cosas. Me cuido, me protejo, aprendo, ayudo, uso el humor, confío en lo que sé para defenderme, a llegar a una fase de resolución que va a ser, pues aprendí del coronavirus y soy más fuerte. ¿Sí? Y aquí vamos a abrir pues la sesión de preguntas y respuestas. Ok, doctor, muchas gracias. Empezamos con la primera. Preguntan, ¿cómo saber si ya necesito ayuda profesional y saber cuál es el mejor tratamiento para mí? No quisiera salir a un hospital. Sí, el criterio base del horizonte clínico es la funcionalidad. Cuando yo ya no puedo cumplir las cosas que tengo que hacer, ahorita pues tendría yo que regresar a trabajar de acuerdo a cómo me toque, siguiendo las reglas. No puedo funcionar adecuadamente en casa, no me puedo cuidar bien mi salud, el insomnio, la ansiedad, el estado de ánimo no, no me dejan sentirme bien,
es momento probablemente de evaluarme y es labor del profesional de la salud mental poderme decir si necesito ayuda y qué tipo de ayuda necesito. Ahorita, en el caso específico del que quiere seguir las reglas estrictas de confinamiento, los especialistas de salud mental hemos activado todos los mecanismos y hubo una transformación digital acelerada para poder hacer evaluaciones a distancia. Probablemente seamos de los especialistas más beneficiados porque requerimos una mínima exploración física y muchos de los datos los podemos tener a través de una pantalla, ¿no? Y los tratamientos, como mencionábamos, muchos que son en temas farmacológicos, se pueden conseguir los medicamentos a través de aplicación y a casa o por teléfono. Las psicoterapias se pueden hacer en línea, a distancia, y como mencionábamos, hay dispositivos de neuromodulación, los estimuladores magnéticos transcraneales, no por su peso y su tamaño, pero los de corriente directa, esos sí están estandarizados ya para poderse mandar a domicilio, dar una capacitación en línea y poder dar el seguimiento con escalas como las que vieron en los estudios y medir exactamente cómo va la evolución de los pacientes. Entonces, solución hay para evaluarse y para tratarse. Ok, doctor, gracias. Pasamos a la siguiente. Dice, yo tengo lupus e hipertensión arterial pulmonar. Siento algo de ansiedad al pensar que tengo que salir un poco a hacer mi vida normal. ¿Es normal? Así Es normal y les mencionaba yo de algo que nos robamos de otras áreas del conocimiento psicológico, que es el síndrome de la cabaña. Estaba documentado desde los 70s para las personas que en los países nórdicos tardaban 3 o 4 meses de estar confinados por el invierno tan crudo. Y como los mismos síntomas al principio del confinamiento, aburrimiento, miedo, ansiedad, incertidumbre, intolerancia, esos podían producirse al momento de que se abría la cabaña y había que salir al exterior. Estos síntomas ahora los podemos ver como miedo y como fobias a la nueva normalidad y hacia las salidas, y cómo estos síntomas no son extraños y estos síntomas no son extraños y pueden presentarse. Entonces, un caso como este que mencionaban, de alguien con lupus, con inmunosupresión, que no tiene sus anticuerpos al 100%, está basado en temas racionales, pero también hay que decir que cada uno tiene su velocidad emocional de adaptación y que algunos van a requerir de un poco más de tiempo para sentirse mejor. Entonces, sí, saber que esto puede ser normal siempre y cuando me permita cumplir con mis responsabilidades. Cuando yo ya no estoy funcionando, como decíamos, es momento de pedir ayuda. Ok, doctor, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Sobre la tabla de los medicamentos que mencionó, comentan si es recomendable tomar ese tipo de medicamentos aún por esta situación. Sí, si los prescribe un médico, ¿sí? Si no los prescribe un médico, no. Hay que decir que algunos ansiolíticos, por ejemplo, están contraindicados en momentos como estos, porque pueden favorecer la presencia, te pueden hacer sentir mejor ese día, pero pueden aumentar la presencia de estrés postraumático. Entonces, sí hay que decir que si ya hice estilo de vida saludable, medidas higiénico-dietéticas para sentirme mejor, estoy aplicando psicoterapia y si ya tengo que llegar a la farmacoterapia, necesito recurrir específicamente al médico para que decida cuál es el mejor medicamento. De acuerdo, muchas gracias. Por ahí preguntan, tomo citalopram desde hace varios años, ¿puedo suspenderlo yo sin consultar a un doctor? Eh, Hay que decir que el escitalopram es un antidepresivo y ansiolítico. Tiene aprobación para depresión, para trastorno de pánico, ansiedad generalizada, estrés postraumático y algunas otras patologías asociadas, incluso TOC. Hay que ver para qué fue prescrito.
Si en específico se utilizó como medicamento antidepresivo en un primer episodio de depresión, el tratamiento tiene que ser por 1 año en promedio. Pero hay algunas otras indicaciones, como pueden ser episodios depresivos de repetición o trastorno obsesivo compulsivo, que requieren tratamientos por largos tiempos o por tiempos indefinidos. Entonces, aquí sí la recomendación sería muy clara de contactar a su médico, tocar base y preguntar, sabiendo lo que ya comentamos, que ahora la telepsiquiatría y la teleconsulta es un poco más fácil. Ok, precisamente preguntan, ¿cuál es la diferencia entre antidepresivo y ansiolítico? Los ansiolíticos se refiere a un medicamento que tiene la capacidad de bajarme la ansiedad. Podríamos mencionar que hay ansiolíticos inmediatos como las benzodiazepinas, que son medicamentos que me sirven para disminuir la ansiedad de forma inmediata, como un medicamento para la fiebre, en una infección que me mejora la fiebre, pero no me cura la infección. Hay medicamentos que tienen aprobación como antidepresivos o como ansiolíticos en característica curativa. Esto quiere decir que utilizados en dosis y en tiempos adecuados, esto mejora y cura los episodios depresivos y los episodios de ansiedad. Entonces, por ahí vendría más o menos la diferencia. Ok, preguntan también si tener leucopatías tiene que ver con los trastornos de ansiedad. No directamente. En la respuesta metabólica al estrés, tendremos que decir que una de las hormonas que gobierna esta respuesta es el cortisol, que es la cortisona que producimos los seres humanos. El cortisol tiene varios mecanismos favorables, pero algunos desfavorables es que disminuye la inmunidad. Esto quiere decir que disminuye la efectividad y el conteo de los leucocitos, de las células blancas de la sangre, que su labor es ser células de defensa. Entonces, sí, un periodo de estrés prolongado y exagerado puede afectar mi inmunidad, disminuyéndola, pero decir que las leucopatías pueden afectar a la salud mental en esa otra dirección de la relación, creo que no sería lo apropiado. Sí decir que una salud mental inadecuada o que esté en estado de desorden o de enfermedad, sí puede afectar la inmunidad. Ok, preguntan también si con estos métodos se puede tratar la fibromialgia. Me supongo que hablamos de, bueno, podríamos hablar de todos, pero me voy a enfocar primero en la respuesta a la neuromodulación. Les decía yo que si conocemos el funcionamiento de cada área de la corteza cerebral y qué pasa en cada patología, podemos saber si hay un área que queremos modificar estimulándola o inhibiéndola. Los dispositivos de neuromodulación permiten jugar con esas variables y poder saber si yo tengo, por ejemplo, en la depresión una inhibición en el funcionamiento de las neuronas del sistema límbico en cuanto a estado de ánimo, tengo que saber que para mejorar una depresión tengo que estimularlas y los protocolos de manejo de mis dispositivos de neuromodulación serán excitatorios. En ansiedad tienen que ser protocolos inhibitorios en áreas de la corteza frontal derecha. Y en dolor crónico sabemos que hay una mala regulación del tálamo como el centro organizador de las sensaciones del cuerpo, incluida el dolor. ¿Qué hacemos en procedimientos como en fibromialgia? Es volver a echar a funcionar el tálamo de forma normal a través de los procedimientos de neuromodulación, generalmente de tipo excitatorio. Están en las guías de recomendaciones de tratamiento el uso de dispositivos de neuromodulación en fibromialgia y en dolor crónico. Y en cuanto al resto de información que pusimos aquí en la charla, saber que las psicoterapias, en específico la racional emotiva y la cognitivo-conductual,
tienen datos de mejoría en cuanto a aprender a tener una vivencia adecuada con el dolor en la enfermedad de fibromialgia. Y la farmacoterapia tiene también maneras de poder disminuir la percepción del dolor a nivel de las astas posteriores de la médula espinal, que es un sitio de relevo de la vía dolorosa, o también puede mejorar el funcionamiento del tálamo como este centro de organización de las sensaciones. Entonces, por cualquiera de estos métodos o por todos, podemos mejorar a un paciente con fibromialgia. Preguntan sobre si estos métodos funcionan en pacientes con trastorno bipolar. Sí, muy claramente en la fase depresiva, ¿sí? Hay que ser bien claros. El trastorno bipolar tiene estas fluctuaciones dentro de la fase de depresión o la fase de manía, de euforia. Son periodos generalmente largos, de varias semanas o meses, en los que los pacientes están en depresión o en euforia. En la fase de depresión tenemos amplia experiencia de cómo funcionan estos dispositivos. Por ahí venía una de las contraindicaciones relativas en pacientes con trastorno bipolar. Esto era porque tenemos que estar al pendiente de que un medicamento o un dispositivo de neuromodulación usado en depresión de un paciente bipolar puede producir un switcheo a la fase de euforia y de acelere. Por eso alguien tiene que estar vigilando la evolución de los pacientes cuando utilizamos alguno de estos dispositivos. En fase de manía, la interacción de la corteza cerebral es un poco más complicada y ahí sí los dispositivos de estimulación de corriente directa no tienen evidencias. En estimulación magnética transcraneal lo hemos utilizado con pocos casos, series de casos muy chiquitas, sobre todo en pacientes embarazadas, bipolares, en fase de euforia, como una vía previa antes de tener que utilizar medicamentos para mejorarlas. Y en farmacoterapia, pues ahí sí sabemos que hay ciertas reglas de no uso de antidepresivos y de estabilizadores del ánimo. Entonces son dispositivos que sí se pueden utilizar en bipolar con sus salvedades. De igual modo nos preguntan si funciona con pacientes de trastorno limítrofe de la personalidad. Sí, con las fluctuaciones emocionales de los pacientes con trastorno limítrofe. Hay que ser bien claros que estos dispositivos no son una alternativa de curación o de mejoría en los pacientes con la base de trastorno limítrofe, sí con las consecuencias del trastorno limítrofe. Es un trastorno de personalidad, de mi forma estable de interacción con el medio, como mi manera de ser dificulta todo esto, pero tienen una prevalencia de depresión más alta que la población en general. Entonces hay que decir que cuando los pacientes con trastorno limítrofe tienen un episodio depresivo o un episodio de ansiedad, es buena opción el utilizar farmacoterapia o neuromodulación. Muchas gracias. También nos preguntan sobre los costos y cómo funciona el tratamiento a domicilio. El tratamiento a domicilio es a través de convenios con los distribuidores y fabricantes que se ponen, uno indica y prescribe el tratamiento, los ponemos en contacto con los distribuidores, el distribuidor puede enviarles el dispositivo a casa. Hay que decir que estos dispositivos tienen un costo relativamente elevado. Generalmente los distribuidores les piden un depósito en garantía que se les puede reembolsar sobre el costo mismo del tratamiento o al final del tratamiento. Y se les hace una capacitación en videollamada para poderse colocar adecuadamente prender, poner el programa adecuado del estimulador, colocar los pads de forma adecuada, el tema que se llama vencer la impedancia, que es la resistencia del cabello, de mi grasita, de mi piel, de mi cráneo, de mi líquido cefalorraquídeo para poder llegar a la corteza cerebral.
Y después se les da un seguimiento con escalas psicológicas para medir su inicio y su evolución en cuanto a la patología y poderles estar resolviendo las dudas durante el tratamiento, que generalmente es, es diario durante 2 a 3 semanas. En cuanto a los costos, estos pueden variar de entre 11,000 a 15,000 por ahí pesos. Y también hay que considerar ahí el depósito, ¿no? Que les digo, es una interacción ahí entre el doctor y los distribuidores, pero sí son costos que podrían en estudios de farmacoeconomía representarse como accesibles versus estar viviendo con un episodio depresivo y de ansiedad que hace a los pacientes en un nivel de discapacidad de altísima importancia. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan, ¿cuál es el efecto de la corriente en el cerebro? ¿Qué permite considerar al flujo de corriente como un tratamiento? Sí, hay que recordar que el funcionamiento de las neuronas es un funcionamiento intrincado entre una interfase química y eléctrica. Las neuronas liberan neurotransmisores que su paso final es cambiar la polaridad de la membrana de las neuronas. De acuerdo a se produzca este cambio en la polaridad, son los mensajes que estamos transmitiendo de una neurona a la otra. Poder hacer una intervención eléctrica en el cerebro hace que transmitamos de forma correcta mensajes que no se están dando de esta forma. Como mencionábamos hace un rato, ya sea por un pulso magnético, por un pulso eléctrico, modificar el funcionamiento eléctrico, que la vía final de los dos termina en electricidad, de una zona de la corteza cerebral que está trabajando de forma inadecuada, hace un cambio conductual. Ese es el fundamento de funcionamiento de los mecanismos de neuromodulación. Ok, muchas gracias. Dice, yo padezco disautonomía y epilepsia. ¿Qué tan conveniente es este método? En cuanto a epilepsia, tendríamos que revisar el tipo de epilepsia, si tenemos bien localizado el foco epiléptico y si es algo que pudiera representar seguridad para poder dar el tratamiento. Es una contraindicación relativa y que la tiene que evaluar un médico con experiencia en este campo. La disautonomía es un problema en cuanto a la regulación del sistema nervioso autónomo, que como mencionábamos, regula todas las funciones de nivel inconsciente. Apertura de la pupila, salivación, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, el manejo de la temperatura, el movimiento del intestino, el dolor. Por eso la disautonomía, una de las manifestaciones más frecuentes es hipotensión, taquicardia y desmayos. Los procedimientos de estimulación de corriente directa tienen pocos reportes en cuanto a manejo de disautonomía. En cuanto a estimulación magnética transcraneal, hay reportes adecuados, sabiendo muy bien, mapeando muy bien al paciente y teniendo bien claro el protocolo que vamos a utilizar. Que decir disautonomía es abarcar una diversidad de formas de presentación en el paciente. Por eso tenemos que evaluar muy bien al paciente, mapearlo y diseñarle su protocolo, y así sí se puede mejorar. Hay que decir que lo utilizamos en pacientes que son resistentes al tratamiento de estilo de vida y farmacológico. Antes no lo usamos. Ok, muchas gracias. También dice, la ansiedad severa tiene su origen en la niñez. ¿Qué tanto tiene que ver la química cerebral con la ansiedad? Los trastornos de ansiedad, al igual que varios padecimientos en el área de la psiquiatría, son multifactoriales. No se deben a un solo factor. Se deben a la facilitación genética, a la interacción bioquímica y a los acontecimientos de mi vida. Entonces, si todos estos se conjugan en la forma correcta para poder producir un trastorno de ansiedad en este caso, entonces es que se desencadenan, ya sea cuando yo estoy niño, en la adolescencia o en la edad adulta. Hay que decir que el 50% de los padecimientos de ansiedad van a debutar antes de los 15 años.
Entonces, la edad de debut es generalmente en la niñez y la infancia, pero la manifestación final es una incapacidad de los mecanismos bioquímicos para poder sostener un estado de ansiedad correcto, ya sea porque se activaron todas estas causas que mencioné previamente. Por eso los tratamientos, incluso las psicoterapias, están probadas que modifican a los mecanismos de neurotransmisión. Cuando se hacen estudios de resonancia magnética funcional en pacientes que están en tratamiento de psicoterapia y este va siendo de forma efectiva, se pueden apreciar los cambios en los patrones de neurosecreción de la corteza cerebral. Entonces, los tratamientos son los adecuados sin importar cuál fue la causa, porque sabemos que la causa es una suma de varios factores. Ok, muchas gracias. Preguntan también, doctor, ¿su método no se cruza negativamente con medicamentos ansiolíticos? ¿Se pueden usar ambos? ¿O llega el momento en que con su método deje a un lado las pastillas? Se pueden utilizar ambos, por eso les presenté estudios donde se trataban solo los métodos de neuromodulación y algunos donde había combinación de fármacos con neuromodulación y veían cómo eran diferentes las evoluciones en cuanto al tiempo. En el tema de si esto puede sustituir a los fármacos, depende del padecimiento base. Les decía yo hace un rato, si es un primer episodio de depresión o ansiedad, un tratamiento de neuromodulación o un tratamiento de psicoterapia o un tratamiento de farmacoterapia van a lograr el alta en diferentes tiempos de evolución del paciente, cortitos tiempos en neuromodulación, medianos tiempos en psicoterapia y en farmacoterapia. Pero si ya tenemos episodios repetidos o patologías específicas como trastorno bipolar o como trastorno obsesivo compulsivo que tienen una cronicidad marcada y que logramos una estabilización pero no hace una curación, lo que podemos hacer con los procedimientos de neuromodulación es dar grandes mejorías en cortos periodos de tiempo en padecimientos, en severidades del padecimiento que ya pueden ser resistentes a los manejos habituales y podemos mejorar grandemente la calidad de vida. Si lo vemos en cantidad de pastillas, incluso en padecimientos que no representarían una curación, entendiendo como curación darme de alta y no tomar ningún tratamiento, aquí podemos hacer que la cantidad de medicamentos con un dispositivo de neuromodulación sea la menor posible. Ok, muchas gracias. También preguntan si es recomendable el uso del dispositivo de neuromodulación simultáneamente con sesiones de psicoterapia. Sí, por supuesto. De hecho, como imagínense, el procedimiento de neuromodulación tarda alrededor de media hora en el que estoy conectado al dispositivo y no se me recomienda que esté yo haciendo una actividad pues, ni física ni intelectual exagerada en ese momento. Entonces, algo que se ha utilizado con mucho éxito es poder hacer procedimientos de psicoterapia a la par o durante el tiempo que el paciente está en el procedimiento de neuromodulación. Aquí lo que nos interesa es que los pacientes estén mejor. Si podemos sumar más herramientas para que el paciente mejore de forma más rápida, efectiva y de una forma más sólida, pues las tenemos que utilizar. Entonces, sí, es una práctica muy habitual. Los centros que trabajamos neuromodulación, generalmente tenemos manejo de psicoterapia asociado al procedimiento de neuromodulación. Ok, muchas gracias. Preguntan también, ¿funciona como tratamiento para fobias? La evidencia no ha demostrado que sea un tratamiento adecuado en cuanto a las fobias. De hecho, ni la neuromodulación ni la farmacoterapia son pilares del tratamiento en las fobias. Con mucho, el tratamiento de las fobias es para lo que se inventó la terapia cognitivo-conductual con técnicas de desensibilización progresiva. Entonces, aquí sí les tengo que decir que en cuanto a fobias, si la intensidad de su fobia merita un tratamiento, hay que buscar terapia cognitivo-conductual.
Ok, últimas dos preguntas, doctor. ¿Qué relación tiene la disautonomía con la ansiedad y depresión y qué tan normales son las parestesias en la cabeza? De hecho, y les pediría que se echen un clavado en la red hacia un síndrome que se llama síndrome de sensibilización central. Ahora se englobó en ese síndrome una gran cantidad de patologías que tienen como foco inicial un mal funcionamiento talámico. Mencionábamos hace rato para qué funciona el tálamo. Este síndrome de sensibilización central hace que pueda tener yo mayor cantidad de depresión, ansiedad, insomnio, disfunción temporomandibular, disautonomía, fibromialgia, temblor esencial, síndrome de intestino irritable, vejiga hiperactiva y algunos trastornos de dolor relacionado a genitales. Entonces, sí, la disautonomía puede estar relacionada a muchas de estas otras patologías por el síndrome de sensibilización central. Ok, perfecto. Nos dicen, ¿en dónde están ubicados los centros de neuromodulación que menciona? En- tenemos de Puede comenzar reciente, por el usted. Ajá. Cisne estamos en Palmas, en la Ciudad de México, nos pueden buscar rápido en www.cisne.mx, pero desde hace un par de años nos englobamos los centros de neuromodulación y creamos la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. En 3 semanas, antes de 3 semanas, se va a lanzar el sitio web de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, donde van a poder conocer las últimas noticias de neuromodulación y los centros más cercanos a su domicilio. Entonces les pido que estén buscando Sociedad Mexicana de Neuromodulación o que sigan las redes de Cisne México, que ahí les vamos a avisar cuando ya sea el lanzamiento. Y de igual modo también está la de Health for Better Neuroscience, que es healthforbetternneuroscience.com, o nos pueden buscar así en nuestras redes sociales como Health for Better Neuroscience o HFB Neuromodulación. ¿Sale? Y nos preguntan, por último, si se recomienda este tratamiento de neuromodulación en personas con tic nervioso. Eh, la estimulación de corriente directa en la interacción de tics nerviosos con trastornos de ansiedad puede ser una indicación en cuanto al trastorno de ansiedad. La estimulación magnética transcraneal sí tiene una gran aplicación para controlar tics cuando hablamos de tics resistentes al tratamiento farmacológico y terapéutico. Ahí es donde estaría el punto principal de funcionamiento para esto. Entonces yo les diría que se acerquen primero a su neurólogo, a su experto en trastornos del movimiento y si la evolución no es satisfactoria, entonces puede ser campo de la neuromodulación. Perfecto, pues muchas gracias, doctor. Con esto yo creo que damos finalizada la sesión, justo a tiempo. Bueno, dicen que es un gusto escuchar a gente tan preparada. Muchísimas gracias, entre otros mensajes de agradecimiento y que estuvo muy bien la sesión. Cualquier duda, dejo sus datos, pueden contactarlo y también en cualquiera de los canales de Health for Better, ¿sale? Pues muchas gracias, esperamos vernos pronto. Estamos haciendo esto constantemente. Seguimos aquí a la orden, ¿sale? Gracias a Cuídense todos mucho. Hasta por la luego, muchas atención. gracias.